Hoy celebramos el 30º domingo del tiempo ordinario. La lectura del Evangelio está tomada de San Marcos, capítulo 10, versos del 46 al 52. El pasaje donde Jesús sana al ciego de nombre Bartimeo. Pero vamos a hacer el contexto de esta lectura con la primera lectura que nos propone la liturgia, que está tomada del profeta Jeremías en el capítulo 31. El profeta Jeremías empieza su ministerio profético en el año 13 del rey Josías. Estamos hablando del año 627 a.C. Josías, el rey de la época, cuyo nombre significa Yahvé sana, emprendió una campaña precisamente de sanación o de restauración de la fe del pueblo judío, limpiando la fe del pueblo de toda mancha idolátrica. Esta campaña del rey Josías tiene lugar precisamente 5 años después de haberse iniciado el ministerio profético de Jeremías. Y el rey Josías, que gobernaba en el reino de Judá, es decir, en la parte del sur, va a derribar esas imágenes idolátricas que ya en su ancianidad había construido el rey Salomón para sus concubinas extranjeras, esos altares en honor al dios de los moabitas, al dios de los sidonitas y al dios de los amonitas. Esas imágenes idolátricas entonces van a ser derribadas por el rey Josías en la época en la que Jeremías está ejerciendo su ministerio profético. Y las acciones de este rey Josías han cobrado tanta fuerza porque, siendo él el gobernante del reino de Judá, logró extender más allá de su jurisdicción esta campaña de restauración de la fe. Me refiero a que por la época toda la parte norte, o sea, el llamado reino de Israel, había quedado en manos de los asirios, pero Babilonia estaba ya conquistando a las fuerzas asirias, y esa pugna entre Asiria y Babilonia logra ser aprovechada por el rey Josías, quien se extiende más allá de sus límites, es decir, hasta Samaria, hasta Betel, y esos monumentos idolátricos que había tanto en Samaria como en Betel también los derriba el rey Josías, haciendo toda esta reestructuración, repito, de la fe del pueblo judío en épocas del profeta Jeremías, a quien leemos en el día de hoy. Los oráculos de este profeta de Jeremías son puestos por escrito por su secretario Baruc y son leídos en el templo ya después de la muerte del rey Josías. En efecto, muerto Josías, le sucede el rey Joacás, quien tiene un periodo muy breve de gobierno y llega a gobernar ya después de la muerte de Joacás, Joaquín, o a quien conocemos como Joaquín. Y en este reinado de Joaquín es que los oráculos que había venido profetizando Jeremías son en su mayor parte puestos por escrito por parte de su secretario, repito, Baruc. Este rey Joaquín, que se comporta completamente contrario al designio, al mandato de Dios, es quien va a ocasionar que gran parte de los oráculos de Jeremías vayan advirtiendo lo que se le avecina al pueblo, que sería su destrucción y su posterior deportación. Y en efecto, las tropas de Babilonia ya venían amenazando al reino de Judá, y en el año 856 finalmente estas tropas de Babilonia destruyen las murallas de Judá, el templo, y viene la deportación a Babilonia. Entonces este capítulo 31 que leemos el día de hoy del profeta Jeremías nos narra que vendrán muchos del país del norte, refiriéndose precisamente a Babilonia, a los que están exiliados. Es decir, muchos de los que están exiliados, entre ellos ciegos, volverán a su tierra. Es por eso que se le conoce a este capítulo como el libro de la consolación, porque ya está Jeremías anunciando la nueva alianza, que lo va a hacer precisamente en este capítulo. Pero los versículos que hoy leemos hacen hincapié en que muchos de los que estaban en la cautividad, entre ellos ciegos, vendrán con alegría, vendrán con gozo de regreso a su tierra. Por eso en el Salmo de respuesta a esta primera lectura, leemos ese pasaje en el que se nos dice que al ir a sembrar, al llevar la semilla, iban llorando, pero al regresar, regresaron cantando, trayendo en sus manos la gavilla. Miren lo bonito y la conexión que tiene, ¿no? La primera lectura que hacemos con este salmo que se nos proclama. Había cautividad y lloraban en medio de esa cautividad, pero al salir de la cautividad y llegar a su tierra, hay alegría. El fruto ha madurado y se puede gozar de ese fruto. Y ese gozo entonces era el que experimentaba la multitud, dentro de las cuales había ciegos. Por eso entonces saltamos al Evangelio y vamos a ver el pasaje del ciego Bartimeo y la conexión que tiene esa primera lectura, el Salmo, con el Evangelio que se nos proclama.
Lo primero que se nos narra es que el Señor va camino con una gran multitud pasando por Jericó. Al lado de ese camino, a la margen del camino, encuentra a este ciego llamado Bartimeo. Miremos el contexto de este primer versículo y entendamos que el Señor va camino hacia Jerusalén para la celebración de la Pascua, donde va a tener lugar su crucifixión. Jericó está precisamente cerca a Jerusalén. Era justamente el punto desde el cual va a empezar el ascenso. Jericó está a 400 metros bajo el nivel del mar. Y desde allí, desde Jericó, va a empezar entonces la subida a Jerusalén. En ese camino está este ciego llamado Bartimeo. Bar, que significa hijo, es decir, hijo de Timeo. Y Timeo en griego es honor. Esto nos está apuntando a que este hombre está ciego porque busca el honor, busca la gloria. Y es que esto va en conexión directa con el pasaje que leíamos el domingo anterior, donde los dos discípulos del Señor, Juan y Santiago, se acercan al Señor a pedirle lo que ellos entendían, parte en el poder, en el honor, en la gloria. Y vamos a ver que justamente la pregunta que el Señor hizo a los dos hermanos, ¿qué quieren que haga por ustedes?, es la misma pregunta que el Señor le va a hacer a Bartimeo. ¿Qué quieres que haga por ti? Aquellos, los dos discípulos, pedían gloria, honor, poder, sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda. Pero Bartimeo va a pedir ser iluminado, va a pedir ver con claridad. Ya miraremos el sentido de esto. Simplemente quiero que entendamos que en el nombre de Bartimeo hay una pista que el evangelista quiere darnos y está enmarcando precisamente la ceguera causada por el honor, por buscar las cosas de este mundo. Fíjense también cómo nos los presenta el evangelista. Se encontraba a la margen del camino, no a un lado del camino. El camino es Cristo. Quien camina con Cristo no se encuentra cegado por el afán de gloria, sino que va detrás de la gloria que pasa por la cruz. Y así entonces vemos cómo Bartimeo empieza a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Esto es importante. Bartimeo reconoce a Jesús como el Mesías, hijo de David. Y vemos cómo en el Antiguo Testamento el Mesías era asociado a aquel que devuelve la vista a los ciegos. Ya lo vemos en el capítulo 35 del profeta Isaías, cuando se nos habla que ese Mesías que se anuncia va a devolverle la vista a los ciegos. Entonces hay una conexión cuando ahora Bartimeo llama a Jesús hijo de David. El Mesías desciende del linaje de David. Bartimeo entonces está haciendo una proclamación mesiánica. Tú eres el Mesías anunciado. Y esto lo hacía Bartimeo a grandes gritos, al punto que incomodaba a la muchedumbre de camino. Aunque trataban de callarlo porque la verdad incomoda, debemos seguir el ejemplo de Bartimeo y cuando se tiene la convicción, seguir proclamando esa verdad. Pero este detalle también es importante. Jesús no llegó directamente a Bartimeo en un primer momento, mandó a sus discípulos y sus discípulos fueron hasta Bartimeo y ellos lo llevan. Estamos hablando de un ciego, seguramente lo condujeron hasta Cristo. Y eso es lo que el Señor quiere con nosotros, que nosotros seamos capaces de ir hasta aquellos que no pueden llegar hasta Cristo y seamos como esos canales que llevemos a las personas hacia Cristo. Pero no puede un ciego guiar a otro ciego. No puede alguien que no haya experimentado la cercanía de Cristo llevar a otro a los pies de Cristo. Y este mismo relato de los discípulos es lo que pasa con la iglesia. El Señor ha dicho: quien a ustedes los escucha, a mí mismo me escucha. El Señor ha dejado a sus apóstoles y a sus sucesores para que podamos ser por medio de ellos acercados a los pies de Cristo. Entonces nuestros pastores están puestos para llevarnos a los pies de Cristo, para conservar el mensaje de Cristo y transmitírnoslo sin defecto. Y es que en los signos que nos da Marco vemos cómo Bartimeo deja la capa, que es su seguridad, que es todo lo que tiene, que seguramente el dinero que tenía también en la capa, seguramente iba allí cuando arrojó la capa. Dejó todo Bartimeo y esto nos pone en paralelo con los discípulos cuando dejaron las redes, cuando dejaron la barca, cuando Leví deja la mesa en la que recauda los impuestos, cuando los discípulos dejan a su padre y siguen al Señor. Aquí ahora se nos cuenta entonces cómo este hombre deja toda su seguridad, deja todo lo que tiene por seguir a Cristo. Y bien, cuando los apóstoles llevan a Bartimeo hasta Jesús, el Señor le va a preguntar: ¿qué quieres que haga por ti? Ya lo decía que es una pregunta que el Señor hace en paralelo con la pregunta que
que escuchábamos el domingo anterior que el Señor le hacía a los hijos de Zebedeo. ¿Qué quieren que haga por ustedes? ¿Qué quieres que haga por ti? Bartimeo entonces le responde Rabuní, es decir, maestro mío, que yo vea. La palabra que Marcos pone aquí en boca de Bartimeo es anablepo. Ana de elevar y ble de ver, elevar la mirada. Por eso esto tiene un trasfondo muy importante. Recordemos lo que dijimos del nombre de Bartimeo, ¿no? Quien busca el honor. Ahora está pidiendo que su mirada sea elevada, ver con profundidad. Santa Teresa tiene una comparación muy bonita entre el águila y la gallina. Dice ella que muchos cristianos con la vocación a elevar el vuelo como las águilas y mirar desde lo alto, ¿qué es lo que terminan siendo? Dice Santa Teresa. Algunos son como gallinas que tienen la mirada puesta en la tierra, ¿no? Buscando el gusanito en la tierra, mientras que deberían tener la mirada como las águilas, viendo desde lo alto. Esto es lo que Bartimeo está pidiendo, tener una mirada elevada, una mirada que ni siquiera sus apóstoles hasta ese momento tienen. Recordemos cómo Marcos nos viene narrando que los apóstoles, ante los anuncios del Señor de la Pasión, los apóstoles están sin entender. Y esto lo ratifica la conexión con el Evangelio del domingo anterior, donde dos de los apóstoles están pidiendo poder, gloria, honor. Que entonces se nos invita, como dice San Pablo, a poner la mirada no en las cosas de la tierra, sino en las cosas del cielo, allá donde está Cristo junto a Dios el Padre. Y de aquí, de la historia de Bartimeo, lo que aprendemos es que muchos podemos estar cegados por las cosas del mundo y que debemos, como Bartimeo, pedir ser iluminados, elevar nuestra mirada. De hecho, así se le llamaba a los catecúmenos que eran bautizados en los primeros años del cristianismo, los iluminados. En el bautismo somos iluminados para ver conforme a la nueva vida que recibimos en el baño de regeneración del bautismo. Por eso vemos en los signos bautismales la luz. Por eso también el cirio pascual, signo de Cristo, las velas en la celebración eucarística, recordándonos que Cristo es la luz del mundo, que esa luz disipa toda tiniebla, la tiniebla del error, de la ignorancia y por supuesto del pecado. La luz de Cristo ha de resplandecer en nosotros de tal manera que podamos ver con claridad. El Señor entonces le restablece la vista a Bartimeo y el texto dice que Bartimeo lo siguió por el camino. Es decir, que todo ese afán de gloria, de honor, como teológicamente puede uno asumir la ceguera de Bartimeo, queda derribada. Bartimeo es iluminado y entonces sigue al Señor. Su mirada es elevada, su mirada es profunda a partir de este momento. A ejemplo de Bartimeo, pensemos cuál es esa capa que nosotros debemos arrojar. ¿Qué es lo que hoy está siendo obstáculo en nuestra vida para dar ese salto hacia Jesús? Para salir de al lado del camino donde tal vez hoy estamos y ponernos en camino con Cristo. De hecho, Él es el camino. Que el Señor hoy entonces a nosotros también nos ilumine y que cualquiera sea nuestra ceguera espiritual, Él nos dé la luz necesaria para poder ver con claridad nuestra senda y elevar la mirada hacia las cosas de arriba. Que el Señor entonces resplandezca su luz sobre nosotros y que esa luz no solamente sirva para iluminar el camino nuestro, sino que nosotros también podamos ser luz para el resto de los hermanos, sobre todo de aquellos que aún no se han acercado al Señor. Que nosotros podamos ser puente para llevar a muchos al encuentro con Cristo. Un feliz domingo para todos.